Buenos días, hermanos. Con mucho agrado de poder estar delante de cada uno de ustedes, hermanos. Diría a mi papá, me siento privilegiado de una vez más estar para compartir con ustedes un poco de la enseñanza que nosotros podemos aprender mediante las palabras de nuestro Señor Jesucristo. El estudio que vamos a tener el día de hoy es relacionado un poquito con lo que es la importancia de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En muchas ocasiones, pues en nuestras vidas, no le damos el valor necesario a lo que significa la cruz de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y cada vez que conmemoramos la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en muchas ocasiones hay ideas en nuestra cabeza que posiblemente no sean las correctas, ¿verdad? Delante de los ojos de Dios, sabiendo, como lo leyó el hermano Manuel en esta ocasión, que no era necesario, ¿verdad? O no era dispuesto de parte de Dios que las cosas no sucedieran de la forma que sucedieron en ese momento. Hubieron muchísimas personas que estuvieron dispuestas, de hecho, si mal no recuerdo, Pedro cortó la oreja de uno de los guardas de ese reino que existía en esa época, con intención de proteger, de resguardar la vida en ese momento de nuestro Señor Jesucristo. Pero él lo reprendió considerando y sabiendo para qué estaba preparado él. Nos damos cuenta que después de todo lo acontecido en ese momento, ¿verdad? Él sufrió muchísimo como un ser humano mediante la carne. Pero había gozo dentro de nuestro Señor Jesucristo mediante su parte espiritual. Había gozo, él iba gozoso en esa ocasión porque sabía que después de todo el sufrimiento que iba a tener en ese momento, no fue que toda su vida fue mediante el sufrimiento, sino que en esa ocasión, en ese día, después de él haber orado fervientemente y habiéndole dicho a Dios, ¿verdad? Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, y darse cuenta de que no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que el propósito de nuestro Señor Jesucristo fuese llegar hacia esa muerte, y una de las muertes catalogadas en ese momento. Hoy en día yo pienso que no se ve de la misma forma, pero en ese momento la muerte de cruz era una muerte muy posiblemente despreciable para la gente que habitaba en esa época, y el que moría de muerte de cruz pues era considerado una de las personas más criminales, o sea, con muchísimos daños por la sociedad que en ese momento vivía. Entonces la palabra de Dios, muerte, y una muerte de cruz, o sea, no fue una muerte muerte de espada o de otra cosa. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, a pesar de entender, o sea, por medio de la carne, o sea, mediante la carne, ver que iba a morir de esa manera, ¿verdad? Él fue gozoso a ese propósito por medio de Jehová, sabiendo que el propósito era para la reconciliación del ser humano, no solamente del pueblo de Israel, sino del ser humano mediante la muerte de él en la cruz del Calvario. La palabra de Dios, para entrar un poquito más en afinidad, o sea, o entender, ¿verdad?, de qué se trata la vida de nuestro Señor Jesucristo mediante la cruz, ¿verdad?, que es lo que vamos a estudiar hoy. Vamos a ir a 1 de Pedro 2:24 para darnos cuenta que era necesario pues que las cosas acontecieran de esa manera, ¿verdad? Y la importancia de la cruz en nosotros. Hay un punto en la Biblia que lo vamos a leer más adelante, ¿verdad?
Y la palabra de Dios en ese punto nos dice que cada uno de nosotros debemos de tomar nuestra cruz diariamente, tomar la cruz y síganme. O sea, es un compromiso de parte de Dios, pero es necesario darnos cuenta de que cada vez que nosotros tomamos la cruz de nuestro Señor Jesucristo para seguirlo, nos acordamos, ¿verdad?, de lo que habló Isaías en ese momento, que habló sobre el nacimiento de este Redentor y las cosas que iban a acontecer, ¿verdad?, del siervo de Dios. Y posteriormente nos damos cuenta, o sea, reflexionamos diariamente en nuestras vidas y en nuestros corazones de ese sacrificio tan importante de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Primera de Pedro 2:24 dice: Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, llevó al madero, a la cruz, nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Morimos a todo lo que es pecaminoso en nuestra carne y vivimos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Él dice en esa ocasión, Pedro dice ustedes, pero nosotros, o sea, él me imagino que también se incluye, pero de la forma como lo escriben es de esa manera, pero por nosotros él muere, ¿verdad? Y por esas heridas nosotros hemos sido sanados. Posiblemente no, él dice sanados no porque todos estaban enfermos, sino sanados en cuanto al tema espiritual, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos pecados dentro de nuestras vidas, nosotros sentimos enfermedades en nuestras vidas, sentimos que es más, en muchas ocasiones lo identificamos como demonios que nos atacan, y hay oraciones que en muchas ocasiones hacemos, que le pedimos a Dios: Dios mío, si es de parte de ti, ¿verdad?, llévate todo espíritu de enfermedad que pueda haber en nuestro hogar, porque la palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra cosas que existen en este mundo, sino que es una lucha más espiritual. Y nosotros no sabemos cómo actúa el enemigo en la vida de los cristianos, de las personas que siguen a nuestro Dios. En una ocasión mi esposa y yo vimos una película que hablaba sobre la vida de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, y en esa ocasión mostraban al diablo como una figura que aparecía y desaparecía, aparecía. Cuando iba a ocurrir alguna desgracia en la película, él llegaba y se le ponía en el oído a la persona que iba a cometer la desgracia. Y entonces le hablaba bajitico en el oído y como que se metía en el cerebro de la persona. Pero hazlo, hazlo. Y entonces la gente, o sea, se llenaban de odio en la película, y las cosas que posiblemente estaban en su corazón comenzaban a cambiar. ¿Me entiendes? Si habían sentimientos de piedad, de bondad, de misericordia, todos esos sentimientos comenzaban a cambiar porque había esta voz espiritual que los incitaba a hacer las cosas que eran malos delante de las personas que estaban en ese lugar. Vamos a ir a Hebreos para seguir con el tema mediante la cruz, ¿verdad? Y vamos a ir a Hebreos 12, versículo 2. Y nos dice de la siguiente manera, para tener un poco más de fe en las cosas que están establecidas por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien con el gozo, o sea, fijémonos en las palabras, claro, esta es una traducción, ¿verdad?, que habla un poquito diferente, pero la intención es la misma. Dice, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. O sea, no era algo que no significaba algo positivo o una muerte agradable, porque de repente hay personas que mueren de una muerte
esa llamada muerte súbita, que no te das cuenta cuando te mueres, sino que, oye, ojalá cuando yo me vaya a morir no sienta nada. No, nuestro Señor Jesucristo sintió hasta vergüenza por la muerte por la cual iba a morir, ¿verdad? Pero sabiendo lo que esta muerte significaba para la raza humana, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Eso, si nosotros ponemos esto en nuestras vidas, nosotros podemos medir los sufrimientos que tiene el ser humano, ¿verdad? Y en muchas ocasiones los sufrimientos del ser humano son provocados por nosotros mismos. Sufrimos porque no tenemos lo suficiente para vivir. Hace 2 días estábamos escuchando la predicación de un hermano que no recuerdo el nombre. El hermano es un hermano americano y él hablaba sobre las cosas que hay en la mente del ser humano y los afanes. Y no darnos cuenta, ¿verdad?, de que los afanes son provocados por nosotros mismos y por esa ansiedad que tiene el ser humano dentro de sí mismo, y no fijarnos en las palabras de Dios cuando ella nos dice, mira los lirios del campo, ¿verdad? O mira las aves del cielo, que ellas no tienen esa ansiedad que tiene el ser humano y no les doy yo lo que ellas necesitan para vivir, ¿verdad? El rey Salomón probó todas las cosas importantes en este mundo y el rey Salomón llegó a un punto tan importante en su vida que él llegó a decir que a pesar de que todo lo que él había probado, lo bueno y lo malo, llegó un momento que se sentó y dijo que todo en esta vida era vanidad. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad, todas las cosas buenas que el ser humano pueda tener en su vida, las recompensas que pueda recibir por el trabajo, todas las cosas que agregue diariamente, los mejores vinos, las mejores comidas, los mejores viajes, todo es vanidad. Y ahí podemos poner en nuestra vida de nuevo lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que nos hace reflexionar. Mira las aves del cielo. Mira las plantas que están en el campo, que no trabajan, no hacen nada y no se vistieron aún mejor que el rey Salomón. Cuando vemos estas cosas nos damos cuenta de la importancia de este versículo en Hebreos 12, que dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador, él inició, ¿verdad? Algo importante en nuestra vida. Y dice, la obra que hay en ti, yo la perfeccioné, dice, y perfeccionador de nuestra fe. La fe de nosotros cuando comenzamos en la carrera, en la vida de nuestro Señor Jesucristo es poca. Y Él dice, pero yo perfeccionaré tu fe. Por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, la muerte más mala que había, soportó la cruz y menospreció la vergüenza. Dios mío, qué vergüenza. Qué vergüenza. Uy, imagínate qué dirán mis amigos del Country Club, yo muriendo en una cruz del Calvario. Y todo, ¿qué dirán mis amigos? O sea, yo puedo morir porque todo el mundo se va a morir, pero ¿qué dirán los amigos del Country Club yo muriendo en la cruz? Menospreció la vergüenza que significaba eso y ahora en estos momentos está sentado a la diestra del Padre. Entonces, ¿qué es más importante para la vida del cristiano? Nuestras amistades en el Country Club, lo que dirán nuestros vecinos, o realmente menospreciar todo en lo que nosotros tenemos en esta vida banal y aceptar las recompensas de parte de Dios sabiendo en nuestros corazones, porque nosotros los cristianos lo sabemos, de las recompensas que vamos a tener. Están escritas las recompensas, ¿verdad? Y si en nuestros corazones nosotros sabemos que vamos a recibir estas cosas, hacer de la misma forma que hizo nuestro Señor Jesucristo y menospreciar todas las cosas que el mundo nos ofrece. Para poder en un momento determinado probablemente no estar sentados a la diestra de nuestro Padre,
¿verdad? En los cielos, pero sí estar en esas recompensas que nuestro Señor Jesucristo nos va a dar. El Señor Jesucristo se fue, ¿verdad? Él murió y al tercer día resucitó. Y en un momento se sentó con los discípulos y le dijo que él iba a preparar moradas. Y dijo, muchas moradas hay. Él es el autor y perfeccionador de nuestra fe. Y nos aseguró que muchas moradas hay. Para nosotros los cristianos debemos estar seguros de algo. Nosotros fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. No es casualidad que el día de hoy nosotros estemos sentados buscando las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios nos dice que Él nos perfeccionará. Nosotros somos imperfectos. La palabra de Dios dice, quien diga que no ha pecado, ¿qué se hace, hermano Fabio? Se hace mentiroso, o hace mentiroso a Dios, mejor dicho. Entonces, todos somos pecadores delante de los ojos de Dios, pero Él está haciendo un trabajo en cada uno de nosotros. Vamos a ir a Isaías para ver un poco del sufrimiento que iba a tener nuestro Señor Jesucristo, para nosotros posteriormente poder tener la recompensa. Isaías 53:4 dice, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Lo consideramos, o sea, en ese momento él habla de esa manera, ¿verdad? En Isaías, dice, consideramos que Dios lo golpeó, pero si nosotros podemos buscar todos los ejemplos que hay en la Biblia, los espíritus que venían a cada uno de los hombres que fueron escogidos por Dios, él decía, y yo le envío un espíritu para que lo golpee. O sea, que todo en esta vida, bueno o malo, procede ¿de quién? Procede de Dios. Y en ese momento, pues, iba a ocurrir de esa manera y no había otra forma de que sucedieran las cosas. Primera de Corintios 1:18 nos muestra un poco sobre el tema importante de la cruz, que es hacia la recompensa a la cual nosotros vamos, que es la salvación por medio de la fortaleza que Él nos da, ¿verdad? Primera de Corintios 1:8 dice, me explicó, el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. El mensaje de la cruz a los que se pierden es locura. Esta gente es tan loco. O sea, ¿cómo se les ocurre hacer esto y lo otro y aquello? Es locura para los que se pierden, ¿verdad? En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. El mensaje de la cruz, ¿verdad? Es poder de Dios para cada uno de los que amamos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gálatas 2:20 dice, para aumentar la fe que hay dentro de cada uno de nosotros por medio del Salvador en nuestras vidas, ¿verdad? Dice, Gálatas 2:20 dice, he sido crucificado con Cristo. Ahí nos muestra el mensaje importante en nuestras vidas. He sido crucificado con Cristo. O sea, nosotros cada vez que hablemos de nuestro Señor Jesucristo o lo sintamos, tenemos que sentir el dolor que Él sintió, porque va a ser la única forma de que nosotros podamos llegar a esa afinidad que estamos buscando con nuestro Dios, ¿verdad? He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ya una vez que nosotros fuimos crucificados con Cristo, no nos pertenecemos a nosotros mismos. La palabra de Dios dice, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Si nosotros somos templo y morada del Dios viviente, ¿cómo debería ser nuestra conducta desde el día en que nosotros analizamos este versículo, ¿verdad? Y sabemos que nosotros somos templo y morada del Dios viviente?
¿Cómo debería ser nuestra vida delante de los ojos de Él? Lo que ahora vivo en el cuerpo, en este cuerpo que Dios me presta, lo vivo por medio de la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Amén. Si consideramos estas palabras, ¿verdad? En Gálatas, obviamente pues nuestra fe va en un proceso de aumentar. Y sabemos, consideramos de que nuestro Jesucristo es nuestro Salvador en nuestras vidas. Nosotros vamos a sentir cada día en nuestras vidas la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y nos vamos a dar por enterado de que cada vez que nosotros vayamos a hacer algo, ¿verdad? Diariamente en nuestras vidas, lo primero que nosotros tenemos que tomar no es el teléfono, no es la cartera donde nosotros tenemos la cédula, la documentación, no son las llaves del carro, no es la llave del negocio. Lo primero que nosotros tenemos que tomar en nuestras vidas es la cruz. Dice, toma tu cruz cada día y sígueme. Cuando nosotros entendemos, ¿verdad? Y llevamos la cruz de nuestro Señor Jesucristo cada día en nuestras vidas, nosotros no nos desconectamos de Él. La palabra de Dios para el cristiano no tiene permisos especiales para que tú infrinjas leyes. Podríamos decir que ser cristiano es como decir vivir en un gobierno de dictadura, ¿verdad? Pero una dictadura positiva para nuestras vidas como cristianos, porque todo es conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, no conforme a nuestra propia voluntad. Vamos a leer un poquito más apresuradamente porque nos quedan 8 minutos, hermano. Lo que pasa es que yo soy más o menos de esos predicadores que llegamos hasta predicando hasta la medianoche y un poquito más, o sea, entonces acoplarnos a un tiempo poquito es bastante complicado. Filipenses 2, versículos 6 al 8, dice, quien siendo por naturaleza Dios, escuchen bien este versículo que es muy importante para nosotros, porque es Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Oye, pero es que yo soy Dios, ¿verdad? ¿Para qué yo tengo que vivir todo este sufrimiento y por qué? ¿Por quién? ¿Verdad? Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vuelve a repetir que no era una muerte normal, se hizo hombre. No le importó haber nacido el hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Él se humilló, ¿verdad? Y no le importó, dijo, bueno, es que yo amo al ser humano. Y por el amor que yo siento hacia mi creación, yo me voy a hacer igual a él, a ver qué es lo que está pasando allá. Y él en una ocasión a los fariseos hipócritas les dijo que yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla, y le demostró a ellos que desde pequeño se condujo en los caminos de Dios y cumplió cada una de las leyes que estaban establecidas por medio de Moisés hacia el pueblo de Israel. O sea que siendo seres humanos tenemos la capacidad de adaptarnos a todas las leyes de Dios. La cuestión es que nosotros en muchas ocasiones infringimos las leyes porque realmente no nos importa de todo aceptar las leyes que vienen de parte de Dios. Mateo 10:38 dice, y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Quien no esté dispuesto a llevar la cruz de nuestro Señor Jesucristo cada día en sus vidas, no es digno de él.
¿A quién le parece que la cruz no es importante en nuestras vidas? Nosotros vemos una cruz y de repente, uy, la cruz, ¿verdad? Y vemos cuando vamos montados en el autobús, vemos a la gente que cada vez que pasan por un sitio se lanzan un viaje cruce y uno, wow, ¿por qué la gente hace eso? Pero la palabra de Dios dice, y el que no tome su cruz y me siga, no es digno de mí. En muchas ocasiones leemos la palabra de Dios, pero no nos sentamos a analizarlas, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es importante no solamente leerla, sino investigarla. La palabra de Dios dice, si como a la plata o al oro la buscares, en ella os parece que podrás encontrar la vida eterna. Vamos a leer un poquito más adelante para poder cumplir con el tiempo. Romanos 6, 5 y 6 dice de la siguiente manera. En efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, en la muerte de la cruz, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. Resucitamos ya, ¿verdad? Mediante nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Ya, mueres y dejas de ser esclavo del pecado mediante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Vamos a seguir adelante, hermanos, para no demorarnos tanto con la enseñanza. Primera de Corintios 2, versículo 2. Dice el apóstol Pablo, me propuse más bien estando entre ustedes no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Ahí vemos la importancia que el apóstol Pablo le daba a las cosas de este mundo. Y podemos darnos cuenta que no le daba ninguna importancia. Él estaba dentro de todas las personas que existían. Y él dijo, me propuse más bien estando con ustedes no saber de ninguna cosa, no me hablen de trabajo, no me hablen de negocios, no me hablen de esto, no me hablen de lo otro, no me hablen de las clases de los niños, no me hablen de cocina, no me hablen de nada, ¿verdad? Sino que él dijo, no quiero saber nada de las cosas de este mundo, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Dedicó su vida al 100% a las cosas de Dios. Y dejó de esforzarse por las cosas de este mundo, porque llegó un momento en el tal el apóstol Pablo se dio cuenta y dijo que todas las cosas las tenía por basura. Dijo, todo lo de este mundo lo tengo por basura. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7 dice, miren que viene en las nubes y todos lo verán con sus propios ojos, incluyendo quienes lo traspasaron. Y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra, así será la venida de él. Amén. Así será. Todas las personas en este mundo lo verán, también los que lo traspasaron, los que lo crucificaron a él. Y para terminar, hermanos, vamos a leer este versículo más para terminar con la enseñanza del día de hoy y darnos cuenta que todas las cosas que sucedieron, ¿verdad? Son por medio de nuestro Señor Jesucristo, mediante la cruz, fueron para salvación de nuestras vidas. Marcos 8, 34, Marcos 8, versículo 34 dice de la siguiente manera. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, les digo, que se nieguen a sí mismos, tomen su cruz y me sigan. Si alguna de las personas, si alguno de los cristianos, las personas inconversas, quieren ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo, número 1, la palabra de Dios dice, niéguense a sí mismos, negarse a nosotros mismos,
porque nosotros somos mediante, ¿verdad? Mediante nuestra carne somos seres humanos. Y la palabra de Dios nos dice, niéguense a sí mismos y tomen su cruz. ¿La cruz de quién? La cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y sigan. Cuando nosotros hacemos esto de la manera como nos lo indica nuestro Señor Jesucristo, ya nosotros tenemos prácticamente como el camino establecido por el cual nosotros debemos dirigir nuestras vidas, ¿verdad? Para acercarnos a Dios. Debemos de considerar, hermanos, ¿verdad? Y darnos cuenta que en la vida del ser cristiano, del ser humano, siendo cristiano, ya nosotros los deseos de este mundo debemos de irlos excluyendo de nuestras vidas. Poco a poco, no es algo fácil, porque estamos adaptados a ello y nos gustan muchísimas cosas que quisiéramos tener. En muchas ocasiones no es porque no nos las merezcamos, porque si nosotros vamos a la historia del rey David, del rey Salomón, podríamos hacernos la pregunta, ¿y por qué ellos sí y por qué yo no? ¿Verdad? O sea, ¿por qué ellos pudieron de parte de Dios tener tantas cosas y por qué yo no? Pero entonces nos sentamos a analizar y nos damos cuenta de que el apóstol Pablo lo dijo de una manera simplificada. Todo lo de este mundo lo tengo por basura, por amor a Cristo. Se dio cuenta de que vio más allá de nosotros. Yo estoy leyendo en Reyes, no recuerdo un estudio que estoy haciendo, y ya había muerto Elías y vino el sucesor, que no recuerdo cómo se llama el sucesor de Elías, el otro profeta. Entonces este profeta, llegó un momento de la trayectoria de él que les tocó luchar contra otro pueblo. Y él estaba con un siervo, uno de sus siervos, y el siervo le dice al sucesor de Elías, que no recuerdo el nombre, Eliseo, le dice el siervo, le dice que contara el ejército que venía en contra de ellos. Y le dijo, y mira cuántos somos nosotros. Y Eliseo le dijo, Padre, abre los ojos de mi siervo para que él vea con ojos espirituales. Y cuando el siervo abrió los ojos, vio de la misma forma probablemente que vio el apóstol Pablo, lo que nosotros todavía no hemos visto. Vio con los ojos espirituales y vio un ejército de más de 3,000 hombres con gente de a pie y gente de a caballo y carros de fuego, y entendió lo que le trató de decir Eliseo. Eliseo tenía el espíritu de parte de Dios, ¿verdad? Que había tenido al que lo sucedió. Y él le dijo, Dios mío, te pido que abra sus ojos espirituales. Si nosotros le pedimos a Dios que Él abra nuestros ojos espirituales, y nuestra oración es constante en ese sentir, ¿verdad? De que Él abra nuestros ojos espirituales, nosotros vamos a vivir conforme nuestro Señor Jesucristo quiere que nosotros vivamos. Y en ese momento es que nosotros vamos a entender y vamos a hablar de la misma forma que hablaba el apóstol Pablo. Vamos a decir, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no solamente estas palabras, ¿verdad? De parte de Él, sino que a su vez también nos vamos a dar cuenta de que todo en esta vida, todo lo que nosotros vemos que nos agrada, las cosas bonitas que vemos en este mundo, todas son vanidad. Y podemos decir de la misma manera que el apóstol Pablo, todo lo tenemos por basura, por amor a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que seguir orando a nuestro Dios para que Él abra nuestros ojos espirituales y podamos llegar, ¿verdad?, a tener ese conocimiento pleno para poder acercarnos más a Él. Muchas gracias, hermanos, por estar atentos a esta enseñanza sobre la cruz de nuestro Señor Jesucristo.
Y les pedimos que no se aparten de nuestro Dios, ¿verdad? De nuestro Dios mediante la oración, que es lo que nos acerca a nuestro Dios todos los días de nuestras vidas. Muchas gracias por su atención y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Gracias. Se lo dejo con nuestro hermano Manuel. Bien, ¿verdad? Hemos tenido el estudio en parte de nuestro hermano Jonathan. Vamos a orar para podernos despedir de esta reunión, luego quedarnos con los saludos. Vamos a invitar a Jonathan, si nos lleva en oración. Señor, Señor, una vez más delante de tu divina presencia, Señor, te honramos y te glorificamos, Señor Jesucristo. Exaltamos y engrandecemos tu santo y divino nombre, Señor. Te damos gracias por este día tan maravilloso que nos diste. Gracias, Señor Jesucristo, porque nos permitiste abrir nuestros ojos para ver el resplandor de un día más. Gracias, Señor Jesús, por el aire que respiramos, por la bendición de los alimentos, Señor, y por todas las cosas maravillosas que nos das en nuestras vidas, Señor Jesús. Te honramos y te glorificamos, Señor Jesucristo. Te damos gracias por habernos permitido en este primer día de la semana habernos congregado. Te pedimos, Señor Jesús, en este momento en el cual estamos delante del trono de la gracia, te pedimos perdón por todos nuestros pecados, por nuestras faltas. Te pedimos perdón por nuestras transgresiones, por las cosas malas, Señor Jesucristo, que hemos hecho o hemos pensado, Señor, la forma como en muchas ocasiones miramos, Señor. Te pedimos, Señor, que seas propicio a nuestros pecados y que nos ayudes a cada día ser mejores personas y vivir conforme a tu voluntad. Señor Jesús, en este momento también pedimos por el bienestar y la salud de cada uno de nuestros hermanos en la fe, de nuestra familia espiritual, no solamente en el país donde nosotros estamos, Señor, sino también en todos los países en este mundo, Señor, sabiendo y considerándote a ti como nuestro Dios, nuestro dador, nuestro proveedor de todas las cosas, Señor. Tú mejor que nadie conoces las dificultades, las aflicciones, los problemas que hay a nivel mundial, Señor, y sabemos que en ti tenemos puesta nuestra esperanza, Señor, y por medio de la fe que tenemos en ti, Señor, sabemos que todas las cosas que te pidamos, tú nos las vas a dar. Te pedimos en este momento, Señor Jesucristo, que nos ayudes a mantenernos fervientes y constantes, Señor, en oración por todos nuestros hermanos que tienen problemas de salud, dificultades, Señor, problemas de cualquier tipo o desafíos en sus vidas, Señor, bien sean relacionados con la salud o el bienestar, Señor, de sus familias, Señor. Provéele a cada uno, Señor Jesucristo, de las cosas necesarias para que puedan tener lo suficiente para subsistir, Señor. Te pedimos todas estas cosas, Señor Jesucristo, y te pedimos que te quedes con cada uno de nosotros, Señor, en este primer día de la semana, guardándonos, protegiéndonos y estando delante de cada uno de nuestros caminos, Señor, para que vivamos conforme a tu voluntad y no la nuestra. Te honramos, Señor Jesús, y es por medio de ti, Señor Jesucristo, que oramos. Amén. Amén.